Obito rumbo a Hokage. Capítulo 2. Se decidió que se me permitiría empezar a entrenar a Naruto 2 días después de la cena que tuve con él y Rin. Él, por supuesto, quería empezar de inmediato. Demonios, quería salir esa misma noche. Naturalmente, Rin no iba a permitir nada de eso y le ordenó descansar durante los próximos días para recuperar adecuadamente su resistencia. Aparentemente había estado en el bosque de la muerte durante 5 noches seguidas, además de tener que pelear en un combate preliminar bastante intenso justo después. Sin mencionar que si estaba en el equipo de Sasuke, probablemente también habría estado involucrado en el conflicto contra el propio Orochimaru. Hablando francamente, fue sorprendente que hubiera estado tan enérgico como cuando nos conocimos. Sin embargo, no hubo victoria contra Rin. Especialmente no cuando se trataba de cuestiones de salud y bienestar. No es como si ella alguna vez fuera a atacarte físicamente o algo violento por el estilo, aunque no estaba por encima de apretar demasiado tus vendajes si la molestabas. Era simplemente más presión y esa aterradora sensación de decepción que exudaba que hacía que no quisieras terminar en su lado malo. Aparentemente, Naruto tampoco era inmune a estas cosas y al final cedió a su voluntad, no muy diferente a como solía hacerlo yo. Aunque ciertamente él dio más pelea que yo. De todos modos, funcionó bien para mí ya que tenía muchas cosas que resolver antes de poder comenzar a enseñarle. Nunca antes había tenido un aprendiz ni ningún tipo de estudiante, así que no estaba exactamente seguro de por dónde empezar. Al principio, intenté comunicarme con el maestro Jiraiya para obtener algún tipo de información sobre lo que pensaba que sería mejor, pero ninguno de mis mensajes recibió respuesta. Entonces ese fue un callejón sin salida. En lugar de eso, intenté pensar en la forma en que me había estado entrenando, así como en qué métodos utilizaría Minato-sensei para ayudarme a aprender mejor. Nos guste o no, pero ni siquiera yo podía negar la increíble similitud entre mi yo pasado y el Naruto actual. Fue muy extraño, pero también significaba que tenía una especie de base para instruirlo adecuadamente. Después de todo, las mismas cosas que funcionaron para mí deberían, en teoría, funcionar para él. Así que no era como si me hubiera quedado sin ideas sobre cuál era la mejor manera de empezar. Lo siguiente que debía hacer era encontrar un lugar para entrenarlo. Tenía que ser un lugar lo suficientemente privado como para que la gente no tropezara con nosotros, y tenía que servir como un lugar donde pudiera protegerlo en caso de que alguien que buscaba hacerle daño viniera tras nosotros. Cuando terminé expresándolo así, inmediatamente solo me vino a la mente un lugar. Lástima que resultó ser un lugar en el que tuve un pasado bastante complicado. Tampoco era un lugar que pudiera usar sin permiso. Entonces, antes de eso, primero tuve que hablar con Itachi al respecto. Supongo que una parte de mí esperaba que rechazara mi solicitud, dándome una excusa para tener que buscar otro lugar. En cambio, me dio fácilmente el permiso que necesitaba, llegando incluso a decir que pensaba que era una buena idea que usara ese lugar para entrenar a Naruto, nada menos que extraño. Ahora que esa excusa también se me había ido, realmente no quedaba nada en la forma de entrenar a Naruto. Así que nuestro entrenamiento estaba a punto de comenzar. ¿Qué diablos es este lugar, Obito-senpai? Preguntó Naruto, mirando las puertas deterioradas frente a nosotros casi con cansancio. De hecho, había estado bastante emocionado hasta ahora. La emoción de finalmente poder comenzar su entrenamiento fue tan grande que pensé que podría comenzar a atacarme en el acto cuando fui a recogerlo a la casa de Rin esta mañana. Como era de esperar, ni siquiera esa emoción pudo vencer la pesada atmósfera que rodeaba el antiguo distrito de Uchiha. Es donde crecí. Respondí, caminando por la puerta de madera rota y colocando una mano contra la madera astillada. Sasuke habría vivido aquí también, hice una pausa, sin ver la necesidad de decir nada más que eso. Al mirar, vi que la comprensión lentamente comenzaba a aparecer en el rostro de Naruto. Incluso él no ignoraba el incidente Uchiha, a pesar de ser bastante joven cuando habría sucedido. ¿Por qué vendríamos a un lugar como este?, gritó, su rostro palideció de repente y se mordió las uñas. No es como si estuviera totalmente embrujado. No quiero encontrarme con ningún fantasma, ya sabes. Por un momento pensé en decirle que creciera y que no fuera un niño tan supersticioso, pero mirarlo me recordó el momento en que pensé que realmente conocía a Grim Reaper. Yo no era mucho mayor que él en ese momento. Así que realmente no podía hablar mal de él a pesar de querer hacerlo. Vamos, Naruto. En lugar de eso, simplemente presioné más hacia adentro. Nunca se sabe, luchar contra un fantasma puede resultar un buen entrenamiento. Bien, tal vez no pude resistirme a burlarme un poco.
Aún así, si alguna vez hubo un lugar para un fantasma, sin duda fue este. Ni siquiera yo pude librarme del ligero escalofrío que recorrió mi espalda a medida que nos adentrábamos más y más en el complejo. El castañeteo de dientes de Naruto detrás de mí no hizo nada para disminuir el efecto. Aquella noche todo el distrito de varias manzanas se había convertido en una zona de guerra. Los miembros de Raíz y el clan Uchiha se mataron entre sí en masa. Ni siquiera los miembros civiles del clan se salvaron. Asesinados solo porque tenían una gota de la misma sangre corriendo por sus venas. Ancianos, mujeres y niños por igual. Fue indiscriminado y para la mayoría pareció una masacre no provocada. Incluso la mayoría de los shinobi entrenados dentro del clan no habían tenido ninguna posibilidad. La Raíz los había golpeado primero y sin previo aviso, tomando a muchos de ellos con la guardia baja. Cuando se pudo montar cualquier tipo de contraataque, muchos habían muerto y los superaban en número. Solo después llegué y, junto con Izumi, Shizuya y Itachi, eliminé a los intrusos Raíz restantes. Caminando por las calles ahora podía imaginarme los cuerpos exactamente donde habían estado. Las cicatrices de la batalla todavía estaban por todas partes. Muchas de las casas sufrieron daños, algunas se quemaron y la maleza las cubrió a todas. Si mirabas dentro de las estructuras que aún estaban en pie, podías ver las armas desechadas que quedaron del conflicto y las manchas negras que alguna vez fueron sangre derramada de inocentes. Incluso después de todo este tiempo, todavía estaba allí. El distrito había sido cerrado después del ataque y nadie volvió a venir aquí, dejándolo exactamente en el mismo estado en que estaba, solo los elementos mismos alteraron las cosas ligeramente con el tiempo. La mayor parte del tiempo intenté mantener la vista al frente, sin mirar nada de lo que me rodeaba. Como temía, los recuerdos complicados aquí todavía estaban demasiado frescos. Este había sido el último clavo en el ataúd para mí y mi sueño de convertirme algún día en Hokage. No mucho después fue cuando me fui de viaje con el maestro Jiraiya. Mi paso se aceleró, solo tratando de sacarnos de la vivienda por el momento. Un acto que Naruto pareció apreciar mientras se mantenía justo detrás de mí, con una mano agarrando el dobladillo de mi chaqueta. Finalmente llegamos a mi destino previsto. El distrito de Uchiha se había dividido en lo que llamarías dos mitades. Los separaba un río, solo un puente que conectaba las mitades opuestas entre sí. Fue en este puente donde tenía la intención de realizar nuestro entrenamiento. El río en sí era ancho y profundo, y la superficie estaba a unos 10 metros por debajo del nivel del suelo. Las altas paredes de ladrillo a ambos lados determinaban el flujo. El puente era una estructura de madera parecida a una rampa, con barandillas tradicionales Uchiha a cada lado que le daban una sensación antigua pero grandiosa. «Está bien, Naruto», hablé, sacándolo de su estupor nervioso. «Tú y yo vamos a combatir un poco aquí mismo». Me dirigí hasta el centro del puente, dejándolo en el camino de tierra que aún conducía hasta él. «¿Combatir?», preguntó, alzando la voz para ser escuchado. Asentí. Kakashi me pidió que reforzara tus conceptos básicos, pero eso en sí mismo es bastante amplio. Para comprender mejor exactamente en qué te estás quedando atrás, necesito evaluarte por mí mismo. En lugar de preguntarte, simplemente será más rápido para enfrentarme en combate, debería poder aprender todo lo que necesito saber de esa manera. Una vez que estuve parado en el medio del puente, bajé la cremallera de mi chaqueta azul hasta la mitad, dejando al descubierto la red de malla de mi armadura interior. «¿Qué diablos estás haciendo?», gritó Naruto, claramente angustiado porque ahora parecía estar desnudándome. Sin embargo, se quedó en silencio después de que bajé el lado derecho de mi chaqueta y saqué el brazo de la manga. Yo era un tipo bastante pálido, lo había sido toda mi vida. Sin embargo, el color natural de mi piel nunca podría compararse con el blanco puro como la nieve de la carne artificial que compone todo mi torso y brazo derechos. Solo estoy preparando mi jutsu, eso es todo, no hay necesidad de preocuparse. Realicé 3 sellos rápidos, sosteniendo mis manos en la posición de sello de serpiente mientras desataba el jutsu. Moku Bunshin no Jutsu. De la carne blanca de mi brazo, de repente brotó madera y creció fuera de mí. En cuestión de segundos tomó la forma de mí, formando un clon perfecto que incluso tomó mi color antes de desprenderse por completo. Se paró a mi lado, puso una mano en su cadera y me sonrió. «¡Guau! Eso es increíble, un clon de madera». Naruto comenzó a saltar, con los ojos prácticamente brillantes. «Enséñamelo, enséñamelo. Yo también quiero poder hacer clones de madera». Mi clon y yo sacudimos la cabeza simultáneamente.
Desafortunadamente para ti, soy el único shinobi en la aldea capaz de usar el estilo madera después del propio primero Kage. Dije, haciendo rodar el hombro del que acababa de salir la madera para darle énfasis. Podrías considerarlo como un consuelo por haber sido maldecido con esta carne. Tal vez era un poco exagerado referirse al trozo de células que me mantenían con vida como maldito, pero cuando pensaba de dónde venía, era difícil no hablar de ello como tal. ¿En serio? Naruto trató de aparentar que no le molestaba demasiado, poniendo sus manos detrás de su cabeza y pateando la tierra del camino. Como sea, de todos modos no quería aprenderlo. Cualquiera puede hacer 1 o 2 clones, en realidad no tiene que ser madera. Mientras él continuaba haciendo pucheros, mi verdadero yo caminó hacia el lado del puente y comenzó a apoyarse en la barandilla. Cuando estés listo, Naruto, puedes atacar a mi clon en cualquier momento. Indiqué, mi Sharingan se activó y mi clon hizo lo mismo. El intimidante iris rojo pareció llamar la atención de Naruto más que mis palabras. Si pensé que estaba nervioso por tener que enfrentarse a mí, solo pareció durar un momento, antes de que señalara con un dedo acusatorio a mi verdadero yo. «Me estás menospreciando», gritó, golpeando el suelo con el pie como un niño haciendo un berrinche. «Puedo tomar un estúpido clon sin problema, ¿sabes?». Sus palabras hicieron que mi clon y yo suspiramos al mismo tiempo. Asentí para que se hiciera cargo, sin sentirme con ganas de ser yo quien tuviera que explicarlo. Los clones de madera son más resistentes que los clones elementales o de sombras estándar, Naruto. Es por eso que me esfuerzo en usar el chakra adicional necesario para crear uno. Dijo mi clon. Además, esta manera me permite verte pelear como observador y combatiente. Cuando me disipe, mi verdadero yo tendrá mi experiencia junto con sus propias observaciones para armar una imagen más completa. Esto es para tu beneficio. Después de la explicación, Naruto al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Ah, es así. Mala mía. Lo siento. Supongo que estoy tan acostumbrado a que la gente me menosprecie todo el tiempo, ya sabes. Lamentablemente era algo que conocía muy bien. La gente siempre menospreciaba a los niños más ruidosos y tontos de la clase. Realmente nunca se detuvieron a pensar por qué ese niño podría estar comportándose mal o que cuando cometía un error, sería mejor ayudarlo, en lugar de simplemente reírse de sus errores. Solo podía imaginar lo peor que había sido todo esto para Naruto, quien además era el Jinchuriki de 9 colas. Está bien. Yo dije. No había nada que pudiera hacer para arreglar su pasado ahora. Por el momento, solo era responsable de entrenarlo durante el próximo mes. Ven a mi clon con todo lo que tienes. Una vez que tenga una buena idea de tus habilidades, podemos hablar sobre en qué trabajar. ¿Lo tienes, Obito-senpai? Naruto juntó las manos, formando un sello cruzado. Kage Bunshin no Jutsu. En un solo instante, creó varias docenas de clones de sombras. Como en seres con masa real y todo el chakra necesario para crearlos. A pesar de esto, ni siquiera parecía haber sudado. Sé que dije que no me contuviera, pero no esperaba esto. Mi clon se quedó inexpresivo, pero también tenía curiosidad por algo más. ¿Dónde aprendiste tal jutsu? Grité antes de que pudiera atacar. ¿Eh? Naruto pareció sorprendido por la repentina pregunta, ya que había estado a punto de atacar justo antes. Oh, Mee-chan me lo enseñó. Luego dijo como si fuera obvio. Rin lo hizo. Mi clon y yo exclamamos juntos. Ni siquiera sabía que tenía las reservas de chakra para realizar tal técnica, pero ahora que lo pienso, si utilizara el chakra de 3 colas, probablemente tampoco sería una hazaña demasiado difícil para ella. ¿Eso es todo lo que querías?, preguntó Naruto con impaciencia. ¿Podemos empezar ahora? En respuesta a su pregunta, miré a mi clon, quien me sonrió. Mokuton. Jutsu de rama cortante. Mi clon voló a través de los sellos, antes de producir una lanza de madera a partir de sus células Zetsu. Levantó esa lanza como si fuera un kunai. Salta sobre él. Los clones de Naruto tomaron eso como el sencillo para comenzar. Una docena de ellos se separaron del grupo, dejando al resto quedarse atrás y observar. Todos sacaron kunai, la pareja del frente también lanzó un puñado de shuriken. Mi clon podría usar el poder de mi Mangekyo Sharingan para esquivar fácilmente el shuriken, pero confiar en tal poder anularía el propósito de este entrenamiento. Necesitaba probar las habilidades de Naruto, lo que significaba que se requeriría cierto grado de ofensiva. Y mostrar esa habilidad demasiado pronto podría cambiar la forma en que Naruto intentó manejar la pelea, lo cual tampoco fue bueno.
Por ahora era importante evaluar cómo luchó contra un enemigo estándar. Se escucharon varios ruidos metálicos y mi clon desvió el shuriken golpeándolos con la lanza de madera. El shuriken quedó suspendido en el aire durante varios segundos, antes de ser rápidamente agarrado y guardado en los bolsillos de su chaqueta. La docena de clones de Naruto estaban en mi propio clon en el siguiente instante. La mayoría de ellos se desplegaron hacia los lados, moviéndose para rodearlo. El Naruto que estaba más al frente se agachó, permitiendo que los dos detrás de él saltaran de su espalda y también obtuvieran ventaja aérea. Buscaban invadirme atacando simultáneamente desde todos los lados. Normalmente era una buena estrategia. Sin embargo, no iba a funcionar contra mi Sharingan. Los dos Naruto en el aire lanzaron sus kunai justo cuando el que estaba al frente lo golpeó con el suyo. Mi clon fue capaz de leer toda la tensión en cada músculo del cuerpo de Naruto, sabiendo cómo se iba a mover segundos antes de que lo hiciera. No solo un clon, sino todos a la vez. Agarró al Naruto más adelantado por la muñeca, levantando su cuerpo hacia arriba y por encima de su cabeza, todo en un movimiento fluido. El kunai desde arriba empaló al clon en la espalda, sacándolo de la existencia. Luego, mi clon saltó en el aire, volteándose y devolviendo el kunai a sus dueños. Dos estallidos más señalaron el final de su durabilidad, dispersándose en bocanadas de chakra remanente. 6 Naruto más se habían acercado a él por todos lados, mi clon todavía estaba boca abajo y aparentemente sin medios para contraatacar. Al menos eso debe ser lo que pensó Naruto. No fue mucho para mi clon girar mientras estaba en el aire, blandiendo la lanza de madera para cortar la garganta de cada Naruto dentro del alcance. 6 explosiones más de humo y 6 más de Naruto desaparecieron. En el último segundo posible, mi clon giró una vez más y aterrizó en cuclillas. Ahora solo quedaban 3 del grupo de carga inicial. Habían dejado de correr en el momento en que sus hermanos cayeron, manteniéndose fuera del alcance de mi clon y su lanza. ¿Qué pasa?, preguntó mi clon, levantándose en toda su altura. ¿Te sentirías mejor si no uso esto? Enterró la punta de la lanza de madera en el puente y dio varios pasos amenazadores hacia adelante desarmado. Uno de los Naruto dio un gruñido salvaje. No me subestimes. Gritaron al unísono, saltando hacia adelante y apuñalándome. El siguiente ataque ocurrió tan rápido que ni siquiera habría visto moverse el brazo de mi clon si no fuera por el Sharingan. Golpeó a los 3 Naruto en la barbilla con un rápido pero eficiente gancho, haciéndolos estallar antes de que se dieran cuenta de que habían sido golpeados. Bastardo. En el momento en que se fueron y el siguiente grupo de clones atacó contra él, mi clon atravesó varios sellos mientras cargaban, antes de sacar el shuriken robado de antes. Katon. Osenkan no Jutsu. Se llevó las diminutas hojas a la boca, inhaló y sopló el shuriken de su mano. Una docena de bolas ardientes de acero fundido se extendieron y bombardearon a los clones, desintegrando a todos los miembros que cargaban. Debes estar bromeando. Varios clones gritaron. Esta vez la ola final lo atacó. Esa es mi línea, maldita sea. Mi clon maldijo. Agarró la lanza de madera que aún estaba clavada en el puente y comenzó a correr hacia mí. Con un salto mejorado con chakra, voló sobre mi cabeza y salió del costado del puente, cayendo hacia la superficie del río debajo. Se está escapando. Media docena de clones saltaron tras él, cada uno de ellos cayendo en picado al agua con fuertes salpicaduras. Cuando el agua se calmó, todos menos uno habían desaparecido. Sin duda el original. Mi clon y yo simplemente nos quedamos mirando, incluso los Naruto restantes estaban demasiado aturdidos para decir algo. Supuse que cuando saltaron detrás de él con tanta confianza, serían capaces de clavar sus pies en la superficie del agua usando chakra. De la misma manera que lo estaba haciendo mi clon ahora, parado encima de él como si fuera tierra firme. Pensar que ni siquiera era capaz de eso todavía. Mi clon sacó al Naruto original del agua antes de saltar nuevamente al puente con él a cuestas. Arrojó a Naruto sin ceremonias sobre el puente, ambos en silencio todo el tiempo. Mi clon no dijo una palabra más, caminando silenciosamente hacia mí antes de fusionarse nuevamente con las células Zetsu de mi lado derecho. Entonces no pude soportar más el incómodo silencio. Era francamente antinatural que Naruto estuviera sentado tan quieto sin hacer ningún sonido. Se negó a mirarme, simplemente goteaba silenciosamente por todo el puente. ¿Qué pasó ahora? Si aún no sabes cómo hacer la caminata sobre el agua, no necesitas intentar hacerlo con un farol. Es parte de lo básico, así que puedo enseñártelo. Puedo caminar sobre el agua, maldita sea.
El Naruto habitual regresó con entusiasmo, agitando los brazos y golpeando los pies mientras mantenía la posición sentada. Kakashi Sensei me enseñó en mi última misión a la Tierra de las Olas. Entonces, ¿qué diablos fue eso? Pregunté, señalando hacia el río de abajo. Porque debes saber que después de hacer algo así, me parece que claramente no puedes caminar sobre el agua en absoluto. No lo sé. Está bien. Naruto resopló, cruzándose de brazos y apartando la mirada de mí nuevamente. Últimamente siento que mi chakra está actuando de forma extraña. Cada vez que intento moldear chakra, termina saliendo mal. O se escapa demasiado o no puedo formar lo suficiente como para ni siquiera pararme sobre el agua. Eso fue extraño. Creó clones muy bien. Por otra parte, ¿qué pasaría si el número que había creado no hubiera coincidido con el número que pretendía? Habría sido propio de él fanfarronear para superar eso. Esto significaba: Naruto, muéstrame el sello que contiene el zorro de 9 colas. Exigí, siguiendo mi corazonada. Naruto pareció sorprendido por un momento y pensé que podría preguntarme cómo sabía sobre el sello. Incluso él parecía ser capaz de entender que, como antiguo subordinado de su padre, yo lo sabría, y así comenzó a cumplir con mi petición. De hecho, parecía muy feliz de desabrocharse la chaqueta naranja empapada y descartar la tela empapada a un lado. Con la parte superior completamente quitada y el torso desnudo, se puso de pie y luego formó el sello del ariete, moldeando chakra para que apareciera el sello. En cuestión de segundos, se formó un patrón en espiral parecido a un tatuaje alrededor de su ombligo. La complejidad de esto era magnífica, incluso un novato en focas como yo solo podía maravillarse ante la habilidad que debe haber sido necesaria para crear un doble tetragrama complicado como este. Es más, Minato Sensei lo había hecho sobre la marcha, teniendo que sellar al zorro furioso dentro de su hijo recién nacido. Tu padre realmente era otra cosa. No pude evitar decir en voz alta. Incluso ahora y sentía como si estuviera a leguas detrás de él en casi todos los sentidos. Y llevaba muerto más de una década. Bien. Naruto se rió ante mis elogios involuntarios, sonriendo de oreja a oreja. Realmente estaba orgulloso de su padre, un hombre que nunca había conocido pero que solo había escuchado historias de su crecimiento de parte de Rin. Su sonrisa era contagiosa, cuando sentí que comenzaba a sonreír junto a él. Hasta que apareció un segundo sello sobre el primero, causando que mi sonrisa recién formada se convirtiera en un ceño preocupado. ¿Qué es esto? Pregunté, aunque sobre todo retóricamente. Podría decir que era incluso sin que me lo dijeran. Había un segundo sello de 5 puntas colocado sobre el primero. Minato Sensei había diseñado originalmente el sello para permitir que el chakra del zorro se filtrara de forma natural, fusionándose con el chakra de Naruto y convirtiéndolo en el suyo propio. Esa fue la parte más brillante. Pero haber colocado este sello con número impar sobre el sello con número par de Minato Sensei estaba causando que el chakra se mezclara de manera desigual. Una vez más, yo era solo un principiante en lo que respecta a las focas, e incluso yo sabía que esto no era posible. Tal como estaban las cosas, fue un milagro que Naruto pudiera realizar cualquier jutsu. Naruto estiró el cuello, intentando ver mejor qué era lo que de repente me preocupaba tanto. A eso. De repente gritó, asustándome. ¿Quieres decirme que sabía qué era esto? Más importante aún, ¿de dónde vino y quién lo puso allí en primer lugar? El otro día conocí a esta extraña dama serpiente en el bosque. Ahora que lo pienso, ella me golpeó con un jutsu un poco extraño, pero no me había dado cuenta. Sus palabras se cortaron abruptamente, probablemente sin saber la terminología adecuada para completar ese pensamiento. Maldita sea, murmuré en voz baja, lo suficientemente bajo como para que Naruto no pudiera escuchar. Resulta que Itachi había tenido razón al involucrarme directamente con Naruto. Por extraña dama serpiente, Naruto solo podría referirse a una persona. Si bien era cierto que Orochimaru era tradicionalmente un hombre, no creo que cosas como las normas de género pudieran aplicarse a él con precisión. Ahora la pregunta era, ¿había estado apuntando a Naruto desde el principio o simplemente había sido una molestia en el camino para llegar a Sasuke? La simplicidad de este sello de 5 puntas implicaría lo último. Si tuviera que adivinar, el único propósito habría sido evitar que el chakra de 9 colas se filtrara y se usara contra él en combate. Tenía sentido que incluso alguien tan poderoso como Orochimaru estuviera cansado de enfrentarse a una bestia con cola en un combate cara a cara. Ahora mi otra preocupación era, ¿por qué no le contaste a Rin sobre esto? Pregunté, aunque con más calidez en mi voz de lo previsto.
Era simplemente inimaginable para mí que hubiera pasado todo este tiempo sin haberle dicho a nadie que alguien había alterado su sello. ¿Tenía alguna idea de la gravedad de la situación? ¿Y si este segundo sello hubiera sido algo más peligroso? Una forma de fomentar la liberación del 9 colas o peor aún, controlarlo. Naruto nuevamente desvió la mirada. "Nee-chan se preocupa demasiado", murmuró. Simplemente no quería asustarla más de lo que ya estaba. Ella ya estaba hablando de sacarme de los exámenes después del bosque de la muerte, ya sabes. Si le contaba esto también, él se apagó de nuevo y solo pude suspirar. "Rin se preocupa porque se preocupa por ti, idiota". Lo regañé, pero el calor anterior en mi voz simplemente no estaba presente. Aunque quería estar enojado, no podía obligarme a estarlo. Se parecía tanto a mi antiguo yo que no podía. "No actúes con dureza y escondas tus heridas". Repetí esas palabras que ella me dijo hace tantos años. Palabras cuyo verdadero significado aún no había comprendido completamente, ya que no podía honrarlas hasta el día de hoy. Tienes razón. Lo siento. Parecen tener un efecto profundo al menos en Naruto. Se rascó las marcas de los bigotes en la mejilla y me sonrió con torpeza. Supongo que probablemente irás a decírselo ahora, ¿eh? Preguntó, resignándose ya a su destino. Por el contrario, esbocé una pequeña sonrisa y sacudí la cabeza. Afortunadamente para ti, este sello es algo bastante básico. Creo que debería poder disiparlo yo mismo. Después de eso, podemos mantenerlo en secreto. Probablemente no debería decir cosas irresponsables como esa, ya que definitivamente estaba dando un mal ejemplo al niño. Sin embargo, de alguna manera la risita de alivio que soltó después de que dije eso hizo que no me importaran tanto cosas como esa. No estaba de más malcriarlo de vez en cuando, después de todo, le debía mucho. Dicho esto probablemente te dolerá un poco. Advertí, agachándome frente al sello y poniéndome a la altura de sus ojos. Extendí mi mano derecha, con la palma hacia arriba y los dedos ligeramente extendidos. El chakra se acumuló en las puntas de mis dedos hasta que se hizo visible, apareciendo como pequeñas llamas azules. Tragó saliva y cerró los ojos preparándose para lo que estaba a punto de hacer. Liberación en 5 frentes. Grité, levantando mi brazo hacia atrás y empujando hacia adelante como si estuviera golpeando a un oponente. Mis dedos brillantes se superpusieron con los 5 puntos que componían la base del sello, golpeándolos y deshaciendo el jutsu. Vaya. Quizás había sido con demasiada fuerza. Olvidé que Naruto no podía anclarse adecuadamente con chakra en ese momento, así que con un fuerte grito salió volando hacia atrás. Su espalda golpeó la barandilla del puente y luego cayó por el costado. «Oye, Naruto». Grité, moviéndome demasiado tarde para atraparlo. Lo único que podía hacer era correr hacia la barandilla que él acababa de volcar y verlo chapotear sin gracia una vez más en el río. Solo que lo que vi cuando miré por encima de la cornisa no fue eso. Creo que funcionó, Obito-senpai. Naruto aplaudió, saltando sobre el agua como si bailara. Parecería que en el instante en que se disipó el sello, el estado de su chakra volvió a la normalidad. Tampoco había mentido acerca de poder caminar sobre el agua, lo que significaba que Kakashi en realidad se había movido de su perezoso trasero para enseñarle algo después de todo. Gracias a Dios, suspiré aliviado que no sabía que había estado sosteniendo, antes de saltar para unirme a Naruto en la superficie del río. Aunque a Naruto le tomó un par de minutos más, finalmente calmarse lo suficiente como para volver su atención hacia mí y poder continuar. No puedo decir que lo culpe, ya que debe haber tenido ese molesto sello en su estómago durante una semana arruinando su chakra. Así al menos podría darle la oportunidad de disfrutar de una especie de regreso a la normalidad. También me dio la oportunidad de revisar la pelea en mi mente y decidir cómo continuaríamos su entrenamiento de ahora en adelante. ¿Más o menos?, preguntó Naruto, aparentemente listo para descubrir por sí mismo cómo continuaríamos. ¿Cómo lo hice? ¿En qué vamos a trabajar? Se llevó un puño a la palma abierta, sonriendo absolutamente ante cualquier desafío que le esperaba. Al menos pude apreciar su entusiasmo. Buena pregunta. Asentí varias veces, todavía considerando cómo hacer esto. Para empezar, creo que a tu taijutsu le vendría bien un poco de mejora. En realidad, no hay mucho estilo que emplee, aunque te coordinas bien con tus clones. De hecho, el descuido de tu taijutsu podría incluso contribuir a la imprevisibilidad y la falta de ortodoxia. Combinaciones que tú y tus clones hacéis uso. La sonrisa de Naruto desapareció y me di cuenta de que estaba tratando de determinar si lo estaba elogiando o burlándome de él. Ni siquiera yo estaba realmente seguro.
Por otro lado, creo que sería mejor si nos centramos en el área que realmente te falta. El combate a distancia. Esta vez Naruto hizo una mueca. ¿En serio? ¿Me vas a hacer practicar lanzar kunai y shuriken otra vez? Él se quejó. Bueno, ese tipo de reacción fue más o menos lo que esperaba. Era cierto que tenerlo concentrado en algo así era lo que Kakashi tenía en mente cuando me pidió que reforzara sus conceptos básicos. También mencioné que sabía lo que iba a funcionar con Naruto, porque sabía lo que había funcionado para mí. Sonriendo, le tendí una palma vacía. Pásame un par de shuriken. Te daré un ejemplo de lo que tengo en mente. Yo dije. Naruto continuó refunfuñando, pero al menos hizo lo que le pedí, arrojando un puñado de shuriken en mi mano. Ahora mira con atención, te mostraré cómo realizar el jutsu que viste antes. Los gemidos de Naruto se detuvieron abruptamente en el momento en que me escuchó decir algo sobre un jutsu. Lanzando el shuriken al aire, realicé los signos requeridos con las manos lo suficientemente lento como para que Naruto pudiera discernirlos individualmente. No tendría que recordarlos ahora, pero era solo para darle una idea del tipo de jutsu que era este. Al mismo tiempo, hinché el chakra de mis pulmones, convirtiéndolo en llamas para exhalar. Mis mejillas se hincharon, acelerando el aliento justo cuando el shuriken caía frente a mí. Los atrapé con mi mano derecha, sosteniéndolos frente a mi boca formando un anillo con la mano que ahora los sostenía. Katon. Osenka no Jutsu. Desaté las llamas sobre el shuriken, los proyectiles se dividieron y volaron por el canal en un fascinante patrón en espiral, siendo manipulados y guiados por mi chakra mientras volaban. Impresionante. Naruto no pudo contener su emoción, saltando en el aire y golpeando sus puños sobre su cabeza. ¿En serio vas a enseñarme una técnica de estilo fuego? ¿En serio? ¿En serio? ¿No es mentira, Obito-senpai? Asentí para asegurarle que en realidad no era mentira. Kakashi me dijo que te enseñara lo básico como él lo expresó. Bueno, el Osenka no Jutsu es uno de los Katon Jutsu más básicos que existen. Si usamos el shuriken como catalizador para ayudar, no lo haremos. Realmente tendrás que preocuparte demasiado por enseñarte la manipulación elemental complicada para usar correctamente el jutsu. Una vez que lo aprendas, te permitirá manipular los shuriken con el chakra de fuego que los rodea, convirtiéndolos en proyectiles guiados. Te dará una técnica a distancia más poderosa. En otras palabras, era el jutsu perfecto para enseñarle. No solo mantendría su atención, haciendo más fácil enseñarle en primer lugar, sino que también cubriría su principal debilidad de estar demasiado especializado en combate a corta distancia. Realmente no lo entiendo, pero tampoco me importa. Naruto saltó hacia mí, envolviendo mi cintura en un fuerte abrazo. Finalmente voy a aprender un Katon Jutsu. No puedo esperar para restregárselo en la estúpida cara de Sasuke. No parecía algo que le importara a Sasuke, pero ¿quién era yo para decirle algo así? No cuando solía hacerle el mismo tipo de cosas a Kakashi todo el tiempo, siempre emocionándome con cada pequeña cosa que pensaba que me daba una ventaja sobre él. No importa el hecho de que cada paso adelante que yo había dado y él ya había dado dos. Naruto no era yo, sin embargo, y Sasuke tampoco era Kakashi. Lo que era importante para Naruto quedó fuera de aquí. ¿Seguiría su camino inquebrantable? ¿O eventualmente sería aplastado por la realidad de la misma manera que yo lo había sido? Solo el tiempo lo dirá. Después de eso no había habido mucho progreso en nuestro entrenamiento. Bueno, no dije mucho, pero eso era de esperarse el primer día que intenté enseñar un nuevo jutsu. Especialmente cuando considerabas que estaba enseñando un jutsu elemental a alguien que aún no había aprendido ninguno. Cosas como esta iban a llevar tiempo. Pero intenta decirle eso a Naruto. Ciertamente le había tomado un tiempo entender el orden de los sellos manuales, pero eso tampoco era exactamente inusual. No importa llegar a cosas más complicadas como la manipulación de la naturaleza o la construcción de chakra en los pulmones. Era solo que si Naruto estaba deprimido ahora, después de haber tropezado después del primer paso del proceso, entonces nos esperaba un viaje mucho más difícil de lo que imaginaba. Incluso ahora, mientras caminábamos uno al lado del otro por las bulliciosas calles de Konoha a media tarde, él dejaba escapar un gran suspiro. Llegó al punto en que no podía ignorarlo así más. Ya te dije que está bien. Dije, mirándolo por el rabillo del ojo. Todavía tenemos la mayor parte del mes para dominar el jutsu. Además, esto también te ayuda a lograr los sellos manuales adecuados. Eso también es como reforzar los conceptos básicos, si lo piensas bien. A Kakashi le complacerá saber cuánto progreso que hiciste solo con eso. No es que nada de lo que dije fuera mentira.
Lo básico era técnicamente en lo que se suponía que íbamos a trabajar de todos modos, así que este fue realmente un comienzo tan bueno como cualquier otro. Ya lo entiendo, ¿sabes? Naruto refunfuñó de tal manera que no convenció a nadie. Maldita sea, no había manera de que pudiera dejar que Rin lo viera así. Iba a preguntarse qué diablos era un profesor tan malo a este ritmo. Necesitaba algo para animarlo, pero no lo conocía lo suficiente como para saber qué le gustaba. De todos modos, si me sentía deprimido cuando era niño, sabía que había algo que Minato-sensei siempre haría y que me alegraría. Te diré qué. Dije, negándome a mirarlo ahora y en lugar de eso miré a la multitud que nos rodeaba. La mayoría de la gente nos evitaba a los dos, pero no podía decir si era porque lo reconocían como un Jinchuriki o porque la vista de mi cara los desanimó. De cualquier manera, él y yo hacíamos una gran pareja. Para conmemorar nuestro primer día de entrenamiento juntos, ¿qué tal si te invito a tu comida favorita? Lo que quieras, corre por mi cuenta. En realidad, fue como si hubieran accionado un interruptor. En un segundo, Naruto estaba un par de pasos detrás de mí, con los ojos fijos continuamente hacia abajo. Al siguiente ya él estaba delante, arrastrándome por la manga de mi chaqueta. Ichiraku Ramen, allá vamos. Gritó. Si no lo conociera mejor, diría que me acaban de engañar. Este pequeño mocoso solo estaba actuando de manera tan deprimida para conseguirme una comida gratis. Pequeño bastardo inteligente. El pequeño puesto de ramen al que Naruto me arrastró tampoco era desconocido. Había sido un establecimiento desde que tengo uso de razón, Minato-sensei nos traía aquí como equipo de vez en cuando. Sin duda fue Rin quien presentó a Naruto este lugar. Bienvenido. El dueño del puesto llamó cuando Naruto y yo entramos, pasando las trampillas para llegar al único mostrador interior del puesto. Ah, pero si es Naruto. Aparentemente mi alumno era un habitual aquí, la sonrisa del anciano era un cambio bienvenido a las habituales miradas furiosas y extrañas enviadas en nuestra dirección general. Naruto comenzó a ordenar incluso antes de que tomáramos asiento, enumerando una lista de ingredientes del tamaño de una montaña, todo de una vez. Lo habría reprendido por hacer un pedido que seguramente tomaría tiempo para prepararse y, por lo tanto, causaría problemas a otros clientes, pero solo había otra persona sentada en el mostrador en ese momento. Naruto ni siquiera pareció notarlo, comenzando a tomar asiento a su izquierda antes de que lo detuviera. Guiando a Naruto por el hombro, lo moví un solo asiento, antes de tomar el asiento al que Naruto acababa de ir para mí. Naruto, en su mayor parte, ni siquiera pareció darse cuenta, pero en este punto yo tampoco le estaba prestando mucha atención. Había algo en el hombre junto al que ahora estaba sentado que me estaba distrayendo. No podía identificar qué era, pero él era potencialmente peligroso. No había base para este escepticismo. Fue justo en el momento en que lo vi, no, el momento incluso antes de que entráramos a la tienda y sentí esta presencia. En lo profundo de mis entrañas, algo me decía que el peligro estaba cerca y que debía estar en guardia. Para Shinobi, poder leer con precisión esta sensación de peligro era a veces la línea entre la vida y la muerte. Sin embargo, no importa cómo miré a este hombre por el rabillo del ojo, no pude encontrar nada particularmente sorprendente en él que pudiera causar que tales alarmas sonaran dentro de mi cabeza. Tenía el pelo largo y pelirrojo, casi hasta los hombros, con flequillo que cubría sus ojos para que no pudiera verlos. Esta fue la única característica distintiva que pude distinguir, ya que por lo demás estaba envuelto en una gran chaqueta impermeable de color púrpura, lo que hacía que sus características físicas fueran difíciles de determinar. ¿Y usted, señor? ¿Qué quiere? Preguntó de repente el dueño de la tienda, sacándome de mis observaciones. Parpadeé varias veces en rápida sucesión, tratando de volver a enfocar el resto del mundo a mi alrededor. No me había dado cuenta, pero había estado estudiando al hombre a mi lado durante varios segundos intensos y en ese tiempo Naruto había terminado su orden. Mientras tanto, yo ni siquiera había echado un vistazo al menú todavía. Correcto, me aclaré la garganta, mirando torpemente el menú y la lista de ingredientes. Decidí que era demasiado para asimilarlo de una vez y simplemente dije, dame lo mismo que Naruto. Probablemente era seguro decir que Naruto sabía lo que era bueno aquí, así que debería poder confiar en su orden. Con un poco de suerte. Luego, el dueño de la tienda dio un grito de afirmación antes de comenzar a preparar nuestra comida. Cuando terminó, el hombre a mi lado había sacado algo de dinero de su bolsillo y lo estaba colocando sobre el mostrador. Gracias por la comida, dijo con voz más profunda de lo que hubiera esperado. Fue solo por un instante que su brazo apareció fuera de la chaqueta impermeable, pero había estado flaco hasta el punto de estar desnutrido.
Luego, cuando el hombre se dio vuelta para irse, me di cuenta de que sus ojos se posaron en mí. A pesar de no poder verlos, podía sentir su poderosa mirada detrás de su flequillo rojo. Él sabía. El hecho de que lo estuviera estudiando no había escapado a su atención, a pesar de haberme convertido en un experto en observar discretamente a los demás bajo la tutela del maestro Jiraiya. Pero no me dijo nada y fui incapaz de gritarle que se detuviera. Sin embargo, cuando se giró para irse, logré captar otro detalle debajo de su impermeable, una marca de Eden Rain Village envuelta alrededor de su cuello. Lo que significaba que la chaqueta impermeable, que originalmente pensé como un disfraz, podría haber sido en realidad un atuendo estándar para él. Hasta ahí llegaron mis observaciones. El hombre desapareció entre la multitud un segundo después. Mi cuerpo giró en el taburete como si tuviera mente propia, intentando seguirlo. Algo dentro de mí me decía que no lo dejara ir. Si no lo confrontaba ahora, sería desastroso más adelante. Escucha esto, Ayame-san. La voz de Naruto me devolvió a la realidad. No podía simplemente salir corriendo tras algún desastre posiblemente imaginario. No con Naruto justo a mi lado, a quien se suponía que debía cuidar y proteger. Afortunadamente, él siempre fue tan bocazas, o podría haber cometido un error hace un momento. Adivina qué me está enseñando Obito-senpai. Un Katon Jutsu, ya sabes. Ni siquiera les dio la oportunidad de adivinar, estaba demasiado emocionado para escupirlo y hacerle saber al mundo entero que pronto estaría respirando bolas de fuego. Eso suena un poco peligroso, ¿no? Preguntó la hija del dueño del puesto, mirándome con ojos preocupados. Aunque no pudo mantener la mirada por mucho tiempo, se estremeció después de ver bien mis cicatrices. No es que pudiera decir que la culpaba, por estremecerse o por sus palabras. Probablemente cualquiera estaría de acuerdo en que Naruto y el fuego no se mezclaban exactamente bien y eran solo una receta para que ocurriera un desastre. Ni siquiera yo podía garantizar que esto no resultara espectacularmente contraproducente. Te preocupas demasiado. Por supuesto, Naruto no lo vio de esa manera, descartando cualquier preocupación que tuvieran. Obito-senpai reconoce que tengo el talento para ello. Me sonrió, sus ojos brillaban de tal manera que me hizo caer el estómago. Porque sabía lo que iba a decir a continuación. Obito-senpai es como yo, ¿sabes? Probablemente se convertirá en el quinto Hokage. Y cuando lo haga, eso me convertirá en un estudiante del Hokage, así que creo que puedo manejar uno o dos Katon Jutsu, Datebayo. Odiaba tener razón. ¿Por qué demonios lo diría así? Como si no fuera suficientemente malo que no fuera cierto, pero él no tenía idea del tipo de posición en la que me estaba poniendo. Construyéndome para ser esta inspiración dentro de su mente, cuando todo lo que iba a terminar haciendo lo estaba decepcionando. Eso es impresionante. Mientras tanto, el dueño del puesto dejó escapar una gran carcajada. Dos futuros Hokage sentados justo frente a mí. Ahora incluso se extendió a este tipo, maldita sea. Muy bien, haz tu pedido. Afortunadamente para mí, no se pudo tener más conversación ya que frente a nosotros se colocaron dos tazones de ramen con montañas en miniatura hechas de aderezos. En cierto modo fue una bendición, la enorme cantidad de comida sirvió para callar a Naruto durante varios minutos mientras una vez más la inhalaba como una aspiradora. También lo admitiría, pero estuvo muy bueno. No era la comida casera de Rin, pero probablemente era lo más parecido en términos de delicia. Terminando nuestra comida, los dos afortunadamente logramos irnos sin hablar más sobre el surgimiento del Hokage. Mientras salíamos del puesto, dando las gracias por la comida, una voz familiar también nos llamó desde la calle. Ah. Obito, Naruto, sabía que podría encontrarlos aquí. Rin corrió hacia nosotros dos entre la multitud, con esa misma hermosa sonrisa que iluminaba el mundo en su rostro como siempre. Nee-chan. Naruto le devolvió la sonrisa y le mostró un signo de paz mientras ella se acercaba. Lo hice también hoy que Obito-senpai me dijo que podía comer lo que quisiera. Él dijo. Según recuerdo, la conversación no fue así de ninguna manera. Más bien, lo recuerdo enfurruñado hasta que le ofrecí comprarle algo para animarlo. Por supuesto, no estaba dispuesto a denunciarlo por su mentira. Sería demasiado dolor de cabeza. ¿Eso es así?, preguntó Rin, frotándose la cabeza afectuosamente antes de volver su atención hacia mí. Perdón por tu billetera, no pidió demasiado, ¿verdad? Si quieres, te devolveré el importe de su porción. Había sido bastante caro, considerando que era solo ramen. Aunque estoy bastante seguro de que consiguió todos los ingredientes que tenían y luego los duplicó. Desafortunadamente, es lo mismo que pedí, sin saber en qué me estaba metiendo. Está bien.
Negué con la cabeza ante su oferta de todos modos. Cocinaste para mí anoche. Al menos puedo hacer esto para devolverte el dinero. Ahora que lo pensaba, si comía tanto en una sola comida, solo podía imaginar cuál debía ser su presupuesto mensual para comestibles, para acomodar ese pozo sin fondo que él llamaba estómago. No es necesario ser considerado con cosas como esa. Dijo Rin, perdiendo por completo la ironía de que ella también se ofreció a devolverme el dinero. Cocinaré para ti en cualquier momento, así que no te reprimas. Dijo, presionando sus brazos detrás de su espalda e inclinándose hacia mí. Terminé instintivamente inclinándome hacia atrás, desviando la vista y mirando hacia el cielo nocturno para evitar su mirada. De todos modos, ¿cómo estuvo el trabajo? Debes estar cansado. Intenté cambiar de tema, sin estar segura de poder soportar la vergüenza si ella seguía diciendo cosas así por más tiempo. Rin siempre había sido así, desde que éramos niños. Decir cosas así sin tener idea del tipo de impresión que me dio de lo que le hizo a mi corazón. No era de extrañar por qué me había enamorado de ella tanto, hasta el punto de que me golpeó incluso ahora como adulto. Rin se rió, aparentemente disfrutando de mi reacción. ¿Qué tal si te lo cuento de camino a casa? Ella preguntó. ¿Casa? Repetí, sin estar seguro de lo que quería decir. Iba a regresar a la finca Uchiha para pasar la noche. No tenía intención de ir a su casa ahora que ya nos había encontrado. Ciertamente habría escoltado a Naruto todo el camino, pero ahora que los dos estaban juntos no había necesidad de eso. Podrían cuidarse unos a otros incluso sin mí allí. Oh, claro, dijo de esa manera que significaba que apenas lo recordaba. Entrelazando sus dedos frente a ella, lentamente comenzó a girar sus caderas hacia adelante y hacia atrás. Estaba pensando. Mientras entrenes a Naruto, ¿por qué no vienes y te quedas con nosotros dos? Será más fácil para ti así también, ¿verdad? En realidad. Preguntó Naruto, ya saltando en el aire. ¿Vas a venir a quedarte con nosotros? Estaba tremendamente emocionado por un niño que se había olvidado de mí hasta hace un par de días. Espera ahora. Traté de calmarlo a él y a Rin, levantando mis brazos frente a mí como si estuviera protegiendo un ataque. No he aceptado nada todavía. La decepción inmediata en los rostros de ambos te habría hecho pensar que acabo de patear a un gato. Quiero decir, simplemente no parece práctico, ¿verdad? Tu apartamento ya es muy pequeño. Sería una carga si tuvieras que acomodarme también. Sin mencionar que no quería volver a casa y ver la expresión del rostro de Izumi cuando le dijera dónde me quedaría. Ella se burlaría de mí por eso hasta el día de mi muerte. Eso no es ningún problema. Naruto y Rin respondieron juntos, en perfecta sincronización entre sí. Hice una mueca y de repente comencé a sentir una presión real por tener que aceptar. Podría entender este tipo de egoísmo descarado de Naruto, pero de Rin era completamente inusual. Ciertamente era insistente en muchas cosas, pero siempre era porque se preocupaba o intentaba animarte. Para que ella sea insistente con algo como esto. Justo cuando sentía que se acababan todas mis excusas, sentí un peso repentino en mi hombro derecho. Ribbit. Un sapo naranja del tamaño de mi cabeza estaba sentado allí, con los ojos amarillos parpadeando débilmente. Miró a su alrededor de aquí para allá, aparentemente sin mucha conciencia aparte de buscar algunas moscas para comer. Sin embargo, yo sabía que no era así. Vaya, es enorme. Naruto no tenía idea de que era el sapo, simplemente estaba enamorado de su tamaño. En cualquier momento parecía que iba a saltar hacia mí en un intento de arrebatármela. Rin pareció darse cuenta de lo mismo y colocó sus manos sobre los hombros de Naruto. ¿Qué tal si primero consultas con tu clan acerca de venir a quedarte con nosotros? Ella dijo. Por ahora, parecía que estaba a salvo. Sinceramente, ni siquiera sé por qué estaba tan desesperado por evitarlo en primer lugar. Mi yo más joven habría literalmente matado gente por tener esta oportunidad. Sin embargo, aquí estaba yo, haciendo todo lo posible por mantener a Rin a distancia, a pesar de sus mejores esfuerzos por cerrar esa brecha. Quizás fue porque lo sabía. Rin en realidad no me vio de la forma que yo quería. A sus ojos, solo éramos amigos de la infancia, así que era natural. Para mí, sin embargo, su deseo de estar cerca solo me dio la esperanza de algo que nunca se haría realidad. Que ella me devuelva mis sentimientos. Supongo que por eso estaba luchando tanto contra esto. ¿Nos vamos? Preguntó Naruto, mientras Rin comenzaba a alejarlo. Bueno, está bien. Nos vemos mañana, Obito-senpai. Su puchero me hizo sentir mal, pero no era nada comparado con la mirada en los ojos de Rin.
A pesar de que ella me sonreía igual que siempre, algo no llegó hasta el final y pensé que podría empezar a llorar en cualquier momento. Oye, Rin, comencé a llamarla a mi pesar. Sin embargo, el sapo soltó otra costilla y cualquier palabra que hubiera querido decir murió en mi lengua. Hasta luego. Yo dije. Tú también, Naruto. El mismo lugar que hoy. Ambos me saludaron con la cabeza y se despidieron por última vez antes de desaparecer entre la multitud. Ribbit. El sapo siguió croando y lo miré por el rabillo del ojo. Date prisa y guía el camino hacia el maestro Jiraiya, Gamakichi. Le grité, hablándole al sapo como si fuera un ser humano y no simplemente un animal. Cuidado con la actitud, amigo. El sapo respondió, perfectamente capaz de hablar y pensar a pesar de no haber dicho una palabra hasta ahora. Parecía que querías huir de la conversación hasta que aparecí. No lo piensas mejor ahora, ¿verdad? Chasqueé los dientes, odiando la razón que tenía y lo paradójicos que eran mis sentimientos. Tienes razón, lo siento. Me disculpé. No es que tuviera muchas opciones. Si molestaba a este tipo y le decía a su padre, tendría problemas mayores de los que preocuparme. Es decir, un sapo del tamaño de una casa que intenta aplastarme bajo sus gordos pies palmeados. El pequeño bastardo se rió a carcajadas, sabiendo muy bien por qué me vi obligado a retroceder tan rápido. Muy bien, amigo, por allí. Comenzó a guiarme, apuntando todo su brazo rechoncho en la dirección opuesta a la que Rin y Naruto acababan de irse. Comencé a caminar, apenas capaz de moverme entre la creciente multitud. Se estaba acercando el momento de máxima vida nocturna y con la afluencia de visitantes para los exámenes Chunin, el negocio ciertamente estaba en auge. No faltaba mucho para que comenzaran también los festivales nocturnos. Fue entonces cuando las cosas se iban a poner realmente locas a esta hora de la noche. Eres un tipo bastante divertido. Gamakichi continuó parloteando mientras yo navegaba entre la multitud, señalando ocasionalmente una calle lateral o indicándome cuándo debía girar. ¿Por qué nunca firmaste el contrato, sapo? He oído que has estado saliendo con Jiraiya desde antes de que yo fuera un renacuajo. Preguntó. El maestro Jiraiya era quizás mejor conocido por su afiliación con Yobokuzan y los sapos sabios y sensibles que lo habitaban. Hasta el punto que definió la mayoría de sus técnicas de lucha y fue una excelente fuente de recursos y conocimientos. También fue la razón por la que Minato-sensei, el alumno de Jiraiya antes que yo, había firmado un contrato con ellos. También había sido capaz de convocarlos para que lo ayudaran cada vez que la tarea en cuestión requería una solución mayor. Por ejemplo, el padre de Gamakichi, Gamabunta, había estado allí para ayudar en la lucha contra el 9 colas hace más de una década. Así que parecía natural que yo también firmara un contrato con ellos, tal como lo habían hecho mi sensei y mi maestro. Yo realmente no entiendo los detalles, respondí lo mejor que pude. Pero según Fukasaku-sama, hay algo de rencor entre Myobokuzan y mi clan. Algo sobre una pelea hace mucho tiempo entre los sabios del pasado y los guerreros Sharingan que buscaban tomar su poder. Era historia antigua, tan antigua que ya ni siquiera había registros fiables sobre ella. Algunos rencores trascendieron tales cosas y a pesar de no tener ningún problema conmigo personalmente, mi apellido fue motivo suficiente para negar el contrato. Mi maestro había intentado defenderme, pero ni siquiera él podía ir en contra de la palabra de su propio maestro, el viejo sapo sabio, Fukasaku. Sin embargo, a pesar de no tener un contrato con ellos, todavía era impertinente que tuviera algún tipo de relación con los sapos como alumno de Jiraiya. Así que en los últimos años había llegado a tener una relación amistosa con un gran número de ellos. ¿Eso es así?, preguntó Gamakichi, aparentemente no muy interesado a pesar de haber sido su pregunta. De todos modos, aquí estamos. Me detuve frente a un bar de la esquina, todo el lugar era solo un mostrador frente al cual te parabas para pedir tus bebidas. Ubicada entre los clientes y, como era de esperar, coqueteando en voz muy alta con la mujer más cercana disponible, estaba mi maestra. Dile a Jiraiya que me fui. Luego, Gamakichi desapareció en una nube de humo, sin siquiera esperar mi respuesta. Oh, Obito. Por aquí. Jiraiya se dio cuenta de mí ni siquiera un segundo después y me hizo señas para acercarme a él. Te guardé un lugar. Dio unas palmaditas en el mostrador a su derecha, un espacio lo suficientemente pequeño como para que una sola persona pudiera entrar. Como no había asientos, era simplemente una batalla libre, la gente encajaba donde podía. Dicho esto, Jiraiya era una figura bastante grande e imponente, sin mencionar lo ruidoso que se ponía una vez borracho. Lo cual ciertamente parecía que estaba en camino, con las mejillas ya sonrojadas y una sonrisa lasciva ocupando la mitad de su rostro.
Así que la gente le estaba dando un poco de margen, no mucho, pero sí suficiente. He estado intentando contactar contigo los últimos días. Me quejé. Aunque no sé por qué me molesté. Él siempre fue así, imposible de contactar cuando querías, pero siempre te llamaba cuando le convenía. Tampoco me molesté en decirle por qué lo había estado buscando, ya que ya no era relevante y él sin duda ya lo sabía. Para mi disgusto, él simplemente se rió, profundamente y desde el vientre. Perdón, perdón. Dijo que no lo siento en absoluto. Toma un poco de sake caliente. Te relajará y tal vez finalmente te deshaga de esa constante mirada sombría que siempre tienes. Ni siquiera esperó a que me negara, colocando frente a mí una pequeña taza de cerámica, con el interior ya lleno. Pensé en decirle que lo dejara, pero sinceramente, un poco de alcohol sonaba bien en este momento. Entonces, sin decir más, cogí la taza, capaz de sostenerla entre solo 2 dedos, y bebí el sake de un solo trago. La cálida sensación del sake se extendió a través de mí en un instante, enviando un ligero cosquilleo hasta los dedos de mis pies. Golpeé la taza pequeña sobre la mesa y se volvió a llenar en un instante. Ese chico. Jiraiya me golpeó la espalda, claramente satisfecho con mi exhibición. No era frecuente que sintiera la necesidad de seguirle la corriente cuando se trataba de sus inclinaciones. Eso significaba alcohol, mujeres y juegos de azar. Dicho esto, vi el atractivo. A veces era más fácil enterrar tus problemas en esas cosas, si eso te ayudaba a olvidar aunque fuera por un momento porque era necesario en primer lugar. Estar de regreso en el pueblo me recordó con demasiada fuerza todas esas cosas que había estado tratando de olvidar. Así que también tomé el siguiente trago, y luego el siguiente en una sucesión bastante rápida. ¿Tan malo, eh? Preguntó Jiraiya, apoyando sus brazos en la encimera. No había dejado de sonreír, pero ahora había un matiz de lástima que no había estado allí antes. ¿Por dónde empiezo? Pregunté, legítimamente sin saber qué mencionar primero. Quizás el sake ya estaba haciendo efecto, porque el recuerdo más fresco fue el que terminó saliendo primero de mi boca. Rin me dijo que viniera a vivir con ella. Dije, casi como si ni yo mismo lo creyera. Oh. Jiraiya me animó, golpeándome la espalda lo suficientemente fuerte como para golpear mi pecho contra el costado del mostrador. Sabía que lo tenías dentro. Regresaste solo por un par de días y ya te sientes cómodo con las damas. Tal como te enseñé. Se rió a carcajadas otra vez y tomó otro trago de su propia taza. El recipiente del que lo servía debía haberse acabado, porque inmediatamente después pidió otro. Terminé mi siguiente taza también, tomando coraje del líquido tibio del interior. Rechacé su oferta. Yo dije. Sin siquiera girarme para mirar, me di cuenta de que Jiraiya estaba esperando que le dijera por qué. Estoy seguro de que todavía estoy enamorado de ella. Y cuando me pidió que fuera a vivir con ella y Naruto, yo simplemente, no sé, entré en pánico. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que verifiqué mis sentimientos en voz alta de esta manera? Por otra parte, no estoy seguro de haberlo hecho alguna vez. Idiota. Jiraiya me cortó en la cabeza, pero no con ningún tipo de fuerza real. Luego sirvió otra taza, una para mí y otra para él. Dejando el recipiente en el suelo, levantó su taza llena hacia mí. Silenciosamente cogí mi taza y la golpeé contra la suya antes de que ambos nos la bebiéramos. ¿Sí, realmente soy un idiota, eh? Yo pregunté. Él resopló, lo que me hizo soltar una breve carcajada. Todo empezó a partir de ahí y en segundos ambos nos reíamos tanto que la gente a nuestro alrededor intentó hacer aún más espacio. Al parecer, nadie quería estar al lado de una pareja de locos delirantes. He estado esperando mucho tiempo para que lo resolvieras. Dijo Jiraiya, secándose las lágrimas una vez que ambos nos calmamos un poco. Tal vez regresar al pueblo fue la elección correcta, después de todo. Realmente no entendí lo que quería decir, ya que había asumido hasta ahora que estábamos aquí por Orochimaru. Como si sintiera que eso era lo que estaba pensando, Jiraiya finalmente decidió llevar la conversación por un camino más serio. Con todo lo que has visto y oído en los últimos días, ¿qué piensas sobre lo que está pasando? ¿Estamos en peligro? Buena pregunta, dije arrastrando las palabras, volteándome para apoyar los codos en el mostrador y mirar a la multitud detrás de nosotros. Turistas de no menos de 4 países extranjeros estuvieron aquí para ver a los shinobi de su nación competir en los partidos finales. No solo turistas, sino también los ninjas supuestamente aliados y quien iba a decir que otros, todos mezclados en este ambiente festivo. En la superficie, todo parece estar bien. Ciertamente agitado, pero no hay nada de qué preocuparse.
Sin embargo, al mismo tiempo, pensé en todas las cosas que había visto y oído desde que regresé. No puedo evitar tener el mismo sentimiento que tenía antes del incidente Uchiha. Estaba allí, hirviendo bajo la superficie. Algo más grande que Orochimaru. Él fue quien asomó la cabeza y armó un escándalo ciertamente, pero era más como si fuera solo una señal del comienzo, un mal presagio de cosas más terribles por venir. Así fue como me sentí. Debes confiar en tu instinto y aferrarte a ese sentimiento. Aconsejó Jiraiya. Podría ser lo que necesitamos para detectar cualquier tormenta que creas que se avecina. Escucharlo decir eso me recordó otra cosa. Probablemente no sea nada, pero justo antes de esto conocí a un hombre pelirrojo en el puesto de ramen. Decidí transmitirle la información a mi maestro por si acaso. Probablemente no era información que pudiera utilizar, pero era mejor decirlo que no decirlo y luego arrepentirse al descubrir que era importante. ¿Cabello rojo? Para mi sorpresa, de repente se enderezó. Fue como si toda la intoxicación anterior hubiera desaparecido, mi maestro de repente se puso sobrio cuando se giró para mirarme. Dime más. Exigió, mucho más interesado en el tema de lo que esperaba. Parecería que había hecho bien en confiar en mi instinto en este caso. No pude conseguir mucho. Me encogí de hombros, me di la vuelta y me incliné para hacer nuestra conversación más privada. Él era de la aldea de la lluvia y bueno, tenía este tipo de presencia premonitoria. No puedo describirlo mejor que eso. Lo único distintivo de él era el color de su cabello, así que no sé qué podría haber sido. Sus ojos. Jiraiya presionó, pero ante eso solo pude negar con la cabeza, escondido detrás de su flequillo. Respondí. ¿Debería haberlo perseguido después de todo? Empezaba a parecer que había cometido un error de juicio, pero Jiraiya rápidamente aclaró mis dudas. No, lo hiciste bien. Él dijo. Probablemente no sea nada de todos modos, pero investigaré este caso personalmente. Con eso, sirvió otro trago para cada uno de nosotros y llevó el tema una vez más a un terreno más ligero. Una vez más, realmente no lo entendí, pero si Jiraiya fue quien lo dijo entonces supe que debía dejarlo. Si fuera realmente importante que yo lo supiera, él me lo diría cuando llegara el momento. Por ahora parecía que había demasiadas incertidumbres como para confirmar o negar algo, aunque Jiraiya parecía tener una idea de la posible identidad del hombre que había conocido. Mientras tanto, eso se lo dejaría a él. De todos modos, ya tenía suficiente en mi plato con Naruto. Fin del capítulo.